¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué tenemos que estar atentos? Y después hablamos un poco, como decía Juani, de prevención, ¿no? ¿Qué hay que hacer para evitar el golpe de calor o la insolación? Muy bien. Buen día, Mariela. Buen día, Juani. Ramiro está bien, no hay problema, no hace falta el doctor. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, vienen los primeros calores y empieza también, empezamos los médicos a dar consejos, a tratar de prevenir y la población a preocuparse, así como los medios, por lo que es cuando estamos inmersos en una ola de calor, que es cuando uno tiene varios días, más de 3 días habitualmente, con temperaturas por encima de los 22 grados mínima y por encima de los 32 de máxima. Y ahora, por suerte, parece ser haber aflojado un poco en estas 24 o 28 horas, pero bueno, van a seguir subiendo las temperaturas probablemente, como relataban en el interior también, temperaturas muy altas. Surge la preocupación sobre qué hacer o cómo prevenir lo que es el golpe de calor o insolación, que es una entidad médica conocida, por más que nosotros digamos la insolación lo hablemos y lo veamos como algo normal, es una verdadera emergencia médica, ¿sí? El término técnico de esto es golpe de calor o insolación o hipertermia severa, y esto hay 2 tipos de golpes de calor que es muy importante para identificar la población que es susceptible de padecerlo y quién puede sufrirlo. Tenemos el golpe de calor no asociado al ejercicio, o golpe de calor clásico, que es el que se da en mayormente individuos vulnerables, que son los extremos de la edad, para tener en cuenta niños pequeños y ancianos, o población de más de 65 años, y en gente vulnerable que tiene por ciertas condiciones médicas, por ejemplo, enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, enfermedades cardíacas, obesidad, no tiene posibilidad de acceder a una adecuada hidratación, o no tiene control reflejo a la sed, o no tiene posibilidad de retirarse cuando está en una fuente de calor en un lugar muy húmedo. ¿Cuándo se da el golpe de calor? Bueno, el golpe de calor es una emergencia médica, primero, en el cual el cuerpo pierde la regulación de la temperatura corporal por una gran carga de calor, que la carga de calor es por los procesos del organismo, los procesos fisiológicos del organismo, más el calor que se absorbe del ambiente, y esa carga es mayor que la capacidad de eliminación de calor que tiene el cuerpo, por sudoración, por eliminación a otras superficies más frías de la piel, por liberar calor al ambiente. En ese contexto, o sea, el contexto de un ambiente muy cálido en los cuales la temperatura ambiental supera la temperatura de la piel, la temperatura normal de la piel, sin tener ninguna patología, es de 36 a 37 grados y medio, y contextos también de alta humedad ambiente, que también puede ser tan peligroso como el calor. Claro. El cuerpo pierde la regulación y desarrolla síntomas de una enfermedad grave compuesta por síntomas neurológicos, que los síntomas neurológicos pueden ser dolor de cabeza, mareos, debilidad corporal, un desmayo, desorientación, alucinaciones. ¿Cómo? Un desmayo. Desmayo, pérdida de la conciencia, exactamente. Y Ramiro, este desmayo, estas alucinaciones y todo lo que mencionabas recién, ¿se puede potenciar a la hora de realizar ejercicio en un horario que quizás no debemos? Claro. La otra vez, ayer más precisamente, salimos de acá del programa y vi a alguien haciendo ejercicio a las 12 del mediodía, corriendo como si nada. Realmente a mí personalmente me impresionó. ¿Hay un horario en particular que recomiendes no hacer? Sí. Hay recomendaciones porque ahí hablamos de lo que es el golpe de calor clásico, el que se da en gente vulnerable que no identifica en un contexto de mucha temperatura y medio ambiente. Después está el golpe de calor asociado al ejercicio, que es el que vemos más habitualmente en gente como corredores, como vos estabas viendo, haciendo ejercicios en horarios de muy altas temperaturas, por ejemplo, entre las 11 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde, muchas veces sin una Ese es un horario que hay que evitarlo directamente, ¿no? Como primer consejo deberíamos tratar de evitar ese horario para, por ejemplo, para hacer actividad física o para hacer actividades, siempre que podamos no hacerlas en ese horario, tratar de evitarlo. Después, esa persona debería elegir horarios o en la mañana o cuando cae el sol para hacer actividad física, porque se expone a esto que suele ser una entidad grave. Se ven mucho en maratones, por ejemplo, en lugares muy cálidos, muy cálidos, y con humedad, que los deportistas empiezan a colapsar o se desmayan, digamos, o relatan estos síntomas neurológicos o entidades previas al golpe de calor, que son
los calambres por calor, que son dolores musculares severos que llevan a interrumpir la actividad física, o el agotamiento por calor. O sea, una persona que sin llegar a tener todavía el aumento de la temperatura corporal ni todos los síntomas neurológicos relata dolor de cabeza, náuseas, vómitos, debilidad, y esas son situaciones también graves que tenemos que tratar de interrumpir con una adecuada hidratación, ofreciendo líquidos, principalmente fríos, y con el enfriamiento, iniciar lo que es el enfriamiento del cuerpo, o sea, retirar toda la ropa que sobre, mojar la piel con agua fría o tibia, colocar a la persona, retirarla de la fuente de calor, colocarla, por ejemplo, en un auto con aire acondicionado o en una habitación fresca con aire acondicionado, colocarle un ventilador delante para que se vaya enfriando la piel. Es y clave eso bajar la mientras uno temperatura llama a la corporal. atención médica. Exactamente, el tratamiento es bajar la temperatura corporal y activar el sistema de salud, porque Y ahora, esto es una emergencia médica. Diga. Ramiro, preguntarte, ¿cómo diferenciamos estos síntomas que estás mencionando de los síntomas de COVID? Porque son algunos parecidos. Y como estamos en Que un ahora momento todo descubrí hasta medio que se de... demuestre lo contrario. Claro, ante el primer Bueno. síntoma, viste, es como que hay un poco de Exactamente. miedo y de susto. Viene el hisopado antes que bajar la temperatura. Claro. Bueno, claro, básicamente esto se ve siempre en un contexto, ¿sí? O sea, tiene que haber un ambiente de alta temperatura y alta humedad, o sea, estar inmerso, por ejemplo, en una hora de calor, ¿sí? Primero el ambiente. Segundo, la población. Un corredor, como vos decías muy bien, Juan, y corriendo a las 2 de la tarde al rayo del sol, que colapsa, o sea, que se desmaya, o que relata estos síntomas, probablemente no debamos interpretarlo. Uno lo ve con aumento de temperatura corporal, habitualmente temperatura más de 40 grados, lo puede encontrar desmayado o con los síntomas neurológicos que hablábamos. Uno podría pensar directamente que está ante un golpe de calor. Si esa persona estuvo expuesta a una persona con COVID y en el relato, si se lo puede interrogar, relata que le dolía la garganta y no tiene olfato, es otra foto. Pero bueno, al parecer, ese en el contexto clínico está bien. Después, el golpe de calor clásico. Un anciano que está en una residencia, en un lugar con mucho calor, mal ventilado, que desarrolla los síntomas neurológicos, podemos pensarlo quizás como que está también sufriendo lo que es un golpe de calor. Pero siempre hay otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Esto comparte síntomas con las infecciones severas, la sepsis, comparte síntomas, como decís vos bien, con el COVID. Siempre hay que pensar en un contexto clínico. Hoy toda persona que tiene hipertermia, o sea, aumento de la temperatura corporal, una de las causas de la hipertermia es la fiebre, tendemos a atenderla con medidas de precaución, tendemos a hacer un aislamiento, por lo menos para preservar a los pacientes y al personal de salud. Y bueno, es difícil discernir a veces, pero bueno, siempre es en un contexto clínico. Ahora hay mucha circulación de COVID, está bien pensarlo, está bien Y Ramiro, atenderlo con las medidas adecuadas y en ese contexto tratarlo también como el golpe de calor. Siempre bajar la temperatura, uno trata de evitar los antitérmicos, asegurar la hidratación. Sí. Mi viejo es médico y siempre me dice, con estos días de calor, hidratate. Lo que nunca les pregunté es cuántos litros de agua, tengo que tomar. Bien. Muy buena pregunta. Es una pregunta clásica esa. Bueno, la hidratación depende del peso corporal y de la situación de la persona, ¿sí? Mirá. Una persona promedio que pesa entre 70 y 80 kilos, ¿sí? Que no está haciendo una actividad física, sino sus actividades de la vida diaria, debería tomar en promedio 2 a 2 litros 300 de agua, o 2 litros y medio más o menos de agua. Bien. No toma lo mismo una persona de 40 kilos, que quizás con 1,5 litros o 1 litro 400 esté bien. No toma lo mismo una persona de 120 kilos que quizás necesite por lo menos 3 litros y medio de agua. Y todo esto de acuerdo a lo que está haciendo. Si esa persona hace una actividad física, por ejemplo, los deportistas, muchas veces cuando entrenan o cuando corren maratones o medias maratones, una práctica que hacen durante el entrenamiento es ver cuánto pesan antes de hacer la actividad y cuánto pesan después de hacer la actividad. Entonces calculan en una hora de trotar a cierto ritmo, bajé 1 kilo. Entonces, ¿qué bajó tan rápido? 1 kilo de líquido. Entonces esa persona tiene a su hidratación habitual, sumarle ese líquido antes de la actividad física o durante la actividad física. Porque ya sabe que lo va a perder en la actividad física. ¿Y con qué se hidrata? Con agua o con bebidas deportivas, ¿sí? Frías principalmente en esta época. Y es muy importante no esperar a tener sed, si hay algo que aprendí fue eso, porque cuando uno tiene sed es porque ya está faltando líquido, ya estamos deshidratados. Exacto, la idea es llegar antes de la sed, ¿sí? O sea, tomar regularmente líquido, principalmente ofrecerlo a las poblaciones vulnerables. O sea, los ancianos y los niños muchas veces no piden
agua porque no tienen tan conservado. Uno no lo tiene desarrollado y otro no lo tiene tan conservado, el reflejo de la sed en cada extremo. Entonces es muy importante ofrecerle líquido, mantenerlo en lugares frescos, ventilados, a la sombra, Claro. ¿sí? Ver la temperatura corporal y ver cómo se sienten. Habitualmente Bien. los chicos se tienden Bien. a apagar o a disminuir la actividad o a estar menos participativos o menos jugar menos, que es un mecanismo de defensa que tienen, y el anciano es más variopinta la cantidad de síntomas porque las patologías en general de los ancianos suelen ser con menos síntomas, entonces hay que estar mucho más alerta. Más atentos. El Doctor médico, los Ramiro. cuidadores, los familiares y la persona misma. Doctor Ramiro Heredia, muchísimas gracias por todos estos consejos, por este Un placer, que anden muy contacto. bien. Y llevar, ¿no?, esta información. Somos programa de servicio Totalmente. también para evitar golpes de calor e insolación a todos los que están allí del otro lado mirándonos.